solamente compartir, esto no es el todo. Es un diario vivir el evangelio y predicarlo en casa, en todos lados. Y este es un poquito de lo que podemos nosotros hacer al servicio de la obra del Señor, que es impuesta necesidad. Amén. A cada uno de los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, es un gusto y placer ver a cada uno de ustedes. Y bueno, por la gloria de Dios, o para la gloria de Dios, el Señor nos permite estar en este lugar. Y vamos a seguir compartiendo lo que es la serie de los héroes de la fe. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece si me acompaña en su Biblia en Hebreos capítulo 11? Vaya a ir rápidamente a Hebreos capítulo 11. ¿Cuántos han leído Hebreos capítulo 11? ¿Hay alguien que aquí lo haya leído? Amén, amén por el hermano. Pues no solamente los que queremos, sino los invitamos a todos que lean Hebreos capítulo 11. Es algo que nos muestra la palabra de Dios y que Dios nos está enseñando en esta serie de temas que vamos a estar desarrollando, de personajes en la cual la Biblia nos habla que existen ahí. Entonces, en Hebreos capítulo 11, me indica cuando lo tenga ya ahí a la mano. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 5, lo voy a leer así, síganme con su vista. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron ¿qué? Buen testimonio. Los antiguos, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? De lo que no se veía. Y empezamos el versículo 4 con este personaje que abra la Biblia, de un hombre llamado Abel. ¿Cómo se llamaba? Abel. Dice, por la fe, diga conmigo, por la fe. ¿Ok? Por la fe, no por las obras, sino por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Diga conmigo esta parte, más excelente sacrificio. Ok, perfecto. Que Caín, y dice así, por lo cual alcanzó testimonio. ¿Qué decía arriba? Alcanzando buen testimonio. Abel dice que por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio otra vez de sus ofrendas, y muerto Abel aún habla por ella. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Y siempre les pido, hermanos, que en esta tarde prefiero menguar para que Él crezca. Y vamos a hacer esta oración para pedirle a Dios que nos ayude, que nos pueda hablar a través de su Espíritu Santo, y que esta persona que está aquí, tanto como usted, necesitamos de su palabra cada día. Amén. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, por la presencia de cada uno de tus hijos, de nuestros amigos, oyentes, invitados, Señor, que han llegado a este lugar de reunión, Señor. Sabemos que este edificio no puede contener tu gloria y tu majestad, Señor, pero tú has hecho un edificio, Señor, en nosotros. Por la sangre de Cristo Jesús, por la fe, tú habitas en nosotros, Señor. Padre, gracias te damos por ese milagro tan grande en el cual tu Hijo vino a la cruz del Calvario y nos dio vida. Y no estamos huérfanos, sino que tu Espíritu Santo está con nosotros y nosotros en Él. Y habitamos, Señor, y hacemos morada juntos para poder oír tu palabra. Señor, ruego por medio de ese Santo Espíritu y de tu palabra, que no vuelva vacía, que pueda, Señor, ser sembrada en los corazones. Gracias, Señor, por los oídos que están aquí, Señor, que son tuyos, te pertenecen, Señor, y que tus ovejas oigan tu voz. Te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y todos dicen amén. Hermanos, el resto del capítulo está dedicada a darnos ejemplos. Todo el capítulo, por eso le digo, si ustedes pueden tomar el tiempo un momento de leer todo Hebreos capítulo 10, 11 y luego vean el 12. El 12 habla acerca de lo que casi la respuesta, porque empieza con un por tanto el capítulo 12, hablando de los capítulos 10 y 11. El resto del capítulo está dedicado a darnos ejemplos en la Escritura para aclarar esta definición particular de fe. Todo lo que es el capítulo 11 nos habla de hombres que vivieron por la fe, y muchas iglesias, muchos pastores o aquellas personas que se dedican a poner temas, títulos, los llaman el capítulo de los héroes de la fe. ¿Sale? O sea, no está hablando de un Superman, un Batman, sino personas como tú y como yo, ordinarias, personas que
que bueno, vamos a ver con el transcurso de los domingos, este tipo de personas. En cada caso, hermanos, surge el mismo patrón básico. En cada caso peculiar, en cada persona, que estos personajes sabían lo suficiente acerca de Dios como para confiar en Él. ¿Sale? Sabían lo suficiente, como tú y yo sabemos lo suficiente para confiar en Dios. Tengas 6 meses de convertido, tengas 25 años de convertido, porque ahora el que más se le da, el que más aprende, el que más indaga, más se le va a demandar. Así que aquí no hay cosa de que cuando tú llegas, que tu hijo llega a la universidad, tú le demandas más en cuanto a educación, a preparación, pero bueno, aquel que no pudo y llegó a primaria o kinder y no pudo estudiar por sus circunstancias, pues bueno, se entiende, ¿no? Pero en cuanto a esto, todos estos personajes sabían lo suficiente acerca de Dios como para confiar en Él, por lo que le obedecieron. Por muy poco o lo mucho que llegaron a saber de Dios, ellos tenían algo peculiar, algo muy básico: su obediencia. Amén. Aquí hay obedientes, no levante la mano, no se exponga, ¿verdad? Porque ¿cuánto nos gusta obedecer? Si no ve a sus hijos, ¿no? ¿Les gusta obedecer a sus hijos? No, usted batalla, ¿no? Para hacerlos entrar en cordura, ¿no? En que obedéceme, niño. Y más cuando tienen 3, 4 años, o le llaman los terribles 2, los 2 años que, ay Dios. Pero bueno, en algunos casos, hermano, estos hombres, su patrón básico era esto: confiar en Él, obedecerle, incluso cuando se enfrentaron a dudas o desafíos. En algunos casos esto los llevó a confiar en que las promesas de Dios estaban destinadas a ser cumplidas en la eternidad. Lo vuelvo a repetir: las promesas de Dios estaban destinadas a ser cumplidas en la eternidad, no necesariamente, en muchos casos, en sus propias vidas o en su momento que estaban pasando, no necesariamente. ¿Okay? Dentro del primer conjunto de ejemplos que vamos a ver, o este primer conjunto de ejemplos o primer personaje que vamos a ver, que se nos ofrece, el escritor se centra en ejemplos de personas que se mantuvieron fieles durante su vida. Y eso lo vamos a ver. En la forma, ustedes conocen la historia de Abel, ¿no? O sea, Abel fue el hermano de ¿quién? De Caín. ¿Y Caín quién fue? El primer asesino. ¿Estamos? Todos sí lo entendemos. Ok. Entonces, la forma en que Abel, pero no voy a meter a Caín ahí, en la forma en que Abel y Enoc son muy diferentes. Son muy diferentes. La forma de Abel y Caín son muy diferentes. Sus vidas terminan de una manera muy diferente. Que muchos, cuando veamos la vida de Enoc y cuando hoy escuche la vida de Abel, usted va a preferir la vida de Enoc. Porque Enoc se lo llevó Dios. No conoció muerte. Pero Abel no solamente conoció la muerte, sino que un familiar lo mató. Si ven un contraste muy drástico, ¿no? Y a veces podemos matar a la familia no con hechos o a puñal, sino con palabras. Con palabras. No nos damos cuenta de eso, pero Abel fue asesinado por su propio hermano. Bueno, terminaron muy diferente la vida en la tierra. Difiere bastantísimo. Abel fue asesinado, usted lo puede ver ahí en Génesis capítulo 4, versículo 8. Mientras que Dios se llevó a Enoc sin que Enoc hubiera experimentado la muerte. Ya lo dije hace un momento. Parte de la lección aquí, hermanos, es que lo que sucede en nuestra vida terrenal, lo que sucede en tu vida terrenal, escucha bien, no es el final de los planes que Dios tiene para ti. ¿Lo crees? Tú piensas que, no, pues ya, este es mi fin. Tu camino hasta ahí llegó. Te traicionaron, te borraron del trabajo, tu familia te dejó, o nadie me quería y fui un hombre huérfano, un niño huérfano, y piensas que esa es tu vida. Bueno, los planes de Dios para nosotros son muy diferentes. Ni representa tampoco todo lo que Él quiere para nuestro futuro. No. Como Noé, como Abraham, como Sara, que vamos a ver más adelante, también se mencionan como ejemplos de aquellos que no solamente vivieron, sino que honraron a Dios en sus vidas y a cambio Dios los honró. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? Que Dios hable de ti. Y que Dios hable de ti no con la suegra ni con el suegro. Que Dios hable de ti como lo hizo con Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y ahí se nos cae la cara a veces de vergüenza, porque a veces dice uno, ¿cómo?
¿Cómo me presentaré delante de Dios? En fe y obediencia. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y estos hombres, después de presentar estos primeros ejemplos que se van a ver, el escritor señala que la fe piadosa no tiene como objetivo nuestra vida terrenal. La fe piadosa no tiene el objetivo terrenal. El que tengas casas, carros, tu buena vida ahora, ropa, zapatos de marca, si los puedes tener, está bien, pero que nunca se enfoque de tu vista, tu fe, el Señor, Cristo, hermanos. Porque todo esto es pasajero, sí sabíamos, ¿verdad? El trabajo es bueno, porque el que no trabaje, que no coma. Pero ¿qué es tu primer lugar? ¿Cristo? ¿O los bienes terrenales? Eso, hermano, aún esta carne se la comen los gusanos. ¿Sí sabían, va? Bueno, personas como Abraham pudieron confiar en Dios, en parte porque no estaban explícitamente preocupados por esta vida. Si usted lee Génesis, usted ve que Abraham nunca fundó una casa de material. ¿Sí sabía, va? Andaba en tiendas, porque él entendía que él era. Ahora, tampoco te digo que te vayas y te compres una mobile home o una tiny house. No. Si puedes tener tu casa, qué bueno, está bien, gózala, pero que no sea tu prioridad. Que no te quite el tiempo a Dios. Que no sea tu Dios tu casa, tus hijos, tu pareja, tu carro, tus papás. Porque el que ama a padre o madre, a hijo, tío, tía, abuelito, bisabuela, por la herencia, que diga más que a mí, no es digno de mí. Entonces, esperaban con ansias estas gentes o estos hombres que vamos a ver, con el primero que era Abel, pero incluso más allá de su propia muerte, la ciudad que tiene fundamentos. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios, ¿qué esperas, hermano, en esta vida? ¿Qué esperas? Llegar porque ¿sabe qué? Porque Salomón lo dice, o sea, todo es vanidad. Todo lo que esta tierra ofrece, ¿qué es, hermano? Vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ellos esperaban una patria mejor, es decir, una patria celestial. ¿Cuántos le esperan aquí? Pero algunos vamos a tener que sufrir como Abel, y otros, si no es en nuestra generación, puede ser en la de mis hijos o mis nietos, podrán ser la generación como de Enoc, que serán arrebatados. Y por eso se predica en muchos púlpitos: prepárate porque Cristo viene pronto. Una generación de Enoc. Es una metáfora, ¿no? O sea, hablando de eso. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Ahí mismo en su Biblia, nada más baje su mirada para abajo, hacia abajo, y dice: conforme a la fe, 11:13, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Qué hicieron? Murieron. ¿Sale? Murieron todos estos, Hebreos 11:13. Todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. ¿Qué hicieron? Tener fe, lo creyeron. Y aún así, fe, teniéndolo y lo vivieron, ellos obedecieron a Dios. Obedecieron a Dios. Porque me habla de que Abel presentó un mejor sacrificio. ¿Quién le dijo? Dios. Y él obedeció. Enoc caminó con Dios. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Yo te pregunto, ¿qué sacrificio estás ofreciendo tú? ¿Un mejor sacrificio? ¿Y estamos caminando con Dios? Porque o sea una u otra, unos murieron por causa de su fe en Dios, y otros dice que esperando recibir lo prometido no lo recibieron, sino mirándolo de lejos. Ellos veían la cruz de alguna de otra manera. Los antiguos veían la cruz a un futuro. Todo eso de sacrificio de becerros, de cabritos y todo eso representaba que iba a venir alguien. Porque acuérdense que había una parte donde, bueno, lo vamos a ver más adelante, donde Dios le dice a Eva lo que va a pasar. Eso lo vamos a ver en un momento, pero sigo leyendo el 13. Dice: creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros como cristianos, ¿qué somos, hermano? Peregrinos. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Y yo creo que aquí nadie quiere regresar a su país.
No, si quieres regresar, es bueno, hermano. México lindo y querido, ¿verdad? Dice si muero lejos de ti, ¿verdad? Bueno, pues hubiendo estado pensando, bueno, estamos en un mejor lugar, bueno, entre comillas. Ciertamente tenían tiempo de volver, muchos tenemos tiempo de volver. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Y termina diciendo el 16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo vives, hermano? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo ofrecemos sacrificio a Dios? Que Dios no se avergüence de nosotros. Lo dice la palabra, porque en el versículo 12, capítulo 12, hermano, dice que teniendo nosotros alrededor nuestro una nube de testigos. ¿Qué es lo que pasa con esta gente, hermano? Que están casi viéndonos cómo caminamos nuestra vida, cómo caminamos nuestro caminar cristiano. Porque les ha preparado una ciudad, termina diciendo. Pero déjeme decirle, para poder entrar a este tema, lo que es de Abel, Dios estableció con Abel cómo es acercarse a él. Como tema de este pasaje o de este sermón es un más excelente sacrificio. Un más excelente sacrificio que podemos ofrecer nosotros o que ya fue ofrecido y ahora nosotros rendimos nuestra vida y caminamos con Dios. Pero Dios estableció cómo Abel pudo acercarse a Dios. Con Abel de una vez y para siempre Dios estableció el principio de que los hombres deben acercarse a Él sobre una sola base. ¿Cuál es, hermanos? La fe. Voltea a ver a tu hermano y dile, la fe. Dile, es solo la fe. No, pero es que a mí me enseñaron que tengo que ir de rodillas y que tengo que llevar esto y que tengo que presentar esto y tantas cosas. Es que me dijeron que tengo que orar 10 Padres Nuestros. Y los cristianos lo oramos, ¿verdad? No lo sabemos, los cristianos, ¿sí o no? Pero lo sabemos de una manera que es más aplicativa, o sea, más aplicable a nuestra vida. Que verdaderamente cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, lo creemos y lo vivimos. ¿Sí o no? Es santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y cuando dijimos venga a nosotros tu reino, es que en un reino hay reglas y mandamientos, ¿sí o no? Y el Hijo de Dios tiene que obedecerlos, ¿sí o no? O en su casa usted no pone reglas, hermano. Bueno, si yo voy a ver la casa de alguien, yo sé que usted, hermanos, ustedes los que han ido a mi casa, a nuestra casa, ustedes ven cómo nuestros hijos nos obedecen y cómo nuestros perros nos desobedecen. y dicen, no, aquí hay una anarquía, cada quien hace lo que sea. No, hermano, Dios se fija en cómo nosotros tenemos reglas en casa, ¿no? Bueno, venga a nosotros tu reino es de que estamos sujetos a su voluntad y a su soberanía, pero a su reino, a sus leyes y mandamientos. Con Abel, con este sacrificio, Dios estableció el principio de acercarse a Él por medio de la fe. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros. Y que la salvación se obtendrá por la fe ahora, hoy en día, porque la letra, o lo que era los mandamientos y todo lo que había en el antepasado, pues no salvaba, sino más que por fe creyendo en Dios y obediencia. Pero viene Cristo y puesta nuestra fe en el autor y consumador de esa fe, nosotros tenemos entrada ante el trono de la gracia y en el cielo. ¿Estamos? No solo Abraham vio el día de Cristo y se alegró, sino también Abel. De alguna de otra forma. De alguna de otra forma, Abel, Dios se le reveló y le mostró lo que tenía que hacer: matar un corderito y darlo en sacrificio, contrario a lo que Caín hizo. El versículo 4 de este capítulo 11 de Hebreos dice así en Reina Valera, dice: por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Nueva versión, traducción viviente, dice así: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. ¿Qué demostró? Que era justo. Mis ofrendas, mi testimonio demuestra que soy un hombre justo o vivo justamente. ¿Por qué les digo esto? Mencioné hace un rato cuando Satanás venía de rodear la tierra, se presentó delante de Dios, porque Satanás tiene que pedir permiso, hermano. Dios permite. Satanás sigue siendo un esclavo o un sirviente de Dios, porque
no tiene más poder de Dios que Dios. ¿Estamos? No lo tiene. Y sobre sus hijos, menos, porque Él está con nosotros. Y mayor es el que está con nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema casi todos los días de nosotros? A veces ni es Satanás, sino es el pecado, que dice Pablo, que mora en mí. Luchas a veces más con tu pecado, con lo que no quieres dejar. Odio, rencor, amargura, avaricia, lascivia, todo eso batallamos. Pero dice la palabra: despojaos de todo peso y de pecado. Entregárselo a Dios completamente. Dice esta versión: Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por ejemplo de su fe. En el libro de Génesis, la historia de aquellos dos jóvenes, Caín y Abel. Acompáñame a Génesis capítulo 4, versículo 1. Lo vamos a leer ahí para que entienda un poco este contexto de quiénes eran estos dos jovencitos, como usted y como yo. Deseamos ver simplemente qué era lo que tenía Abel y qué Caín no tenía. ¿Cuál era la diferencia entre aquellos dos jóvenes? ¿Te has puesto a pensar? Bueno, pues ¿qué pasó? O sea, fueron los primeros. Fueron a los que primero se les cortó el cordón umbilical. ¿Sí sabía eso, va? O sea, los primeritos, o sea, sale a Caín y córtale. Bien contento Adán, ¿verdad? Sale Abel y córtale, o sea, bien contentos, desligados ya de la mamá. Pero fíjense que Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva. Este conocer, hermano, yo creo que los que tienen tiempo estudiando la Biblia habla de que tuvieron intimidad. ¿Ok? O sea, sencillo. No, pero dice ahí conoció. Hola, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? No habla de ese conocer, habla de íntimamente. Y rápidamente en el texto te da el obvio, ¿no? La cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces, ¿ese conocer qué es? Tener intimidad. Tuvieron relaciones y ahí vieron que se dio a luz, en el transcurso del tiempo, dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad del Señor he adquirido un varón. Ahora, lo que ella dijo en realidad, hago un poquito ahí espacio, del Señor he adquirido el varón. Ahora, ¿de qué varón estaba ella hablando? Acuérdense lo que pasó un poquito antes. Dios le había dejado claro a Eva de que alguien vendría de su línea de descendencia, la simiente de la mujer. ¿Sale? O sea, alguien que va a nacer de ti. Lo vamos a ver. Hablando en ese momento también estaba Satanás. Dios le dijo en Génesis 3:15, un poquitito más atrás: pondré enemistad, le estaba hablando a la mujer y le estaba hablando también a Satanás, entre ti y la mujer, le dijo a Satanás, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Adán y Eva no supieron que la lucha con el pecado, hermanos, eso no lo percibieron nunca, iba a durar mucho tiempo. ¿O hay alguien que me diga que no es cierto? Henos aquí, Señor. Henos aquí, luchando. Pero gracias a Cristo, a que esa simiente ya vino, hermanos. Esa simiente vivió 33 años, 30 años, llevó al madero, dio su vida por nosotros en voluntad propia, soberanamente, con un plan y una obediencia a Dios el Padre. Se llamó Jesús, en el cual hay yo no sé, hermanos, qué pasa con 10 meses, 11 meses en todo el año. No se dice nada, pero nomás llega Navidad y empiezan a salir todos los que están celebrando Navidad y todo, y empieza, bueno, un día nació Jesús. Fue en septiembre, octubre. Pero si se celebra en diciembre, ya me voy a meter en esa área que después lo vamos a ver. Pero el hecho fue que Jesús nació. Y lo más importante es que si tú entregaste tu vida a Cristo Jesús, te postraste, reconociste tus pecados, Jesús, el Espíritu Santo y el Padre moran en ti por medio de la fe, en su sangre, en su sacrificio. Ellos pensaron que su primer hijo sería el hombre que venía para derrotar a Satanás, Adán y Eva. Pero Caín no era el Salvador. Caín fue, ¿qué pasó con Caín? Fue el primer asesino, hermano de Abel. En Génesis 4:2 dice que después dio a luz a su hermano Abel. Génesis 4:2, fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahí vemos el primer pastor de ovejas. A Adán, acuérdense que Adán, antes de que Eva pecara, Adán ya trabajaba la tierra, ¿sí sabían? Así que aquellos que nos quejamos de que, ay, ¿por qué trabajar?
Bueno, lo demás, de que ahora te va a costar con el sudor de su frente. O sea que Adán no sudaba. ¿Sí se ponen a ver? Bueno, estoy a lo mejor exagerando, a lo mejor sí sudaba, pero ¿a cuánto nos cuesta ir a trabajar? A algunos que les encanta, no les importa perder lo que sea, amistades, familia, lo que sea, pero el trabajo es su ídolo, que han perdido todo. Pero Adán trabajaba y después le costó más. Pero aquí vemos a Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín labraba la tierra. Debemos mirar aquí que hacer una comparación entre los dos jóvenes, porque ellos eran completamente, a lo mejor de una manera, opuestos en su labor. O sea, uno labraba la tierra, el otro cuidaba. Acuérdense que David era un ¿qué? Un pastor de ovejas. Nos vemos el oficio de pastor tiene muchos, pero muchos años de pastor. Y el labrar la tierra también, de muchos años. Por ejemplo, en una familia actual, déjeme hacer este pequeño ejemplo hablando aquí. En una familia actual nacen sus dos muchachos. Yo tengo dos muchachas y un muchacho, pero a lo mejor hagan que aquí tengan dos muchachos. Nacen dos muchachos y el primero de ellos es un joven muy apuesto, bueno, destacado, recibe las mejores calificaciones y es el chipil de la familia. Muy común, ¿verdad? Porque se parece, ¿a quién creen ustedes? A mamá. Porque el que se parece a papá es diferente. Pasa por la universidad, llega a ser un profesional. Bueno, o sea, te jactas de orgulloso padre y madre de su primogénito, ¿no? Pero por el otro lado, al segundo no le gusta estudiar. Cualquier parecido con alguien aquí, por favor no lo tome personal, Esto ya estaba escrito desde hace antes. Abandona la escuela antes de finalizar, comienza a beber, comienza a tomar drogas, se mete en problemas. ¿Cuál es pues esta aplicación entre uno y el otro? De repente los padres en su desesperación se ven apurados en solicitar a algo muy común hoy en día llamado psicólogo. Al psicólogo. Se contrata a un psicólogo y él explica que según una teoría que anda por ahí, que el joven sobresaliente salió un antepasado de la línea de su madre. No, hay que seguir la genética, ¿no? ¿Cómo se llama lo que te pruebas de hasta que ancestros? Ancestros. O sea que ahí podemos saber, hermanos, si venimos del mono o no. No se crean, no. Sino si vienes de raza italiana, uruguaya, argentino. Pero a lo que yo voy es esta parte de que esta teoría que anda por ahí en el mundo, si este joven checan su línea de dónde viene, por qué es tan estudioso, tan inteligente, visionario y que tiene tantas metas en la vida, bueno, es que se parece a su madre, según esta teoría. Mientras que el otro, ya lo dije, ¿verdad? La línea de él, pues no, ves, viejo, es igualito a ti, se parece a ti, se parece a un antepasado de la línea de su padre. Y cuando lo miras, lo ves, no, sí, es que sí es cierto, te convences más, según las teorías. Estas son las explicaciones que se ha dado en numerosos casos la psicología, ¿no? Pero uno no puede dar o usar ese método con Caín y Abel. ¿Por qué creen ustedes? Porque no había ancestros, no había antepasados, no había abuelo de Caín ni abuelo de Abel. Lo que se nos escapa es que el pecado que mora en nosotros es lo que tenemos que poner atención, ¿no? Porque Dios se lo dijo a Caín, el pecado está a la puerta. No dijo, tu abuelito viene a buscarte, Caín. Mira, te pareces a tu abuelo, Caín. No, dijo Dios directamente, el pecado está a la puerta. Porque siempre buscamos eso hoy en día. No, pues sí, te pareces a tu abuelo, nunca vas a cambiar. No, es que tu bisabuela era así. No le gustaba trabajar, no le gustaba masar las tortillas. No, pues por eso salió a la abuela. No, hermanos. Con Caín y Abel no aplicaba a ellos no tuvieron eso. Uno no puede usar estas explicaciones de las leyes de la herencia con ellos para justificar cierta diferencia entre estos dos jóvenes. No se puede. Creemos que ellos eran iguales, que se parecían mucho el uno al otro, se comportaron de la misma forma en muchos aspectos, pero ellos eran diferentes, como usted y yo somos diferentes del uno al otro, y usted es diferente que su hermano, ¿sí o no? Muy diferente. A usted le gustan los frijoles y al otro no.
Génesis 4:7. Ahí está la parte que le digo. Génesis 4:7 dice así: entonces Jehová dijo a Caín. ¿Quién le dijo? Dios te dice a ti en esta hora. No es que por mi pasado, es que por mi no. ¿Por qué te has ensañado? Le dijo Jehová, Dios mismo a Caín. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué ha decaído? Y se nota. Cuando alguien anda tirando la toalla, se nota y te preguntan, ¿por qué ha decaído tu semblante? Que estás a punto de caer en lo más bajo. Y Caín cayó en lo más vil y más bajo. No se fue a matar a uno por otra ciudad, mató a su propio hermano, sangre de su sangre. Dice el Señor, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Le dice el Señor, mira, Caín, si bien hicieres, o sea, si te dedicas a hacer, o sea, si lo piensas bien y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, déjame decirte que el pecado está a la puerta y con todo esto a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Tampoco, hermano, en este aspecto se puede utilizar un argumento del medio ambiente como hoy en día se dicen. Es que esta generación, en el ambiente que crecen, para explicar las diferencias entre Caín y Abel, ellos tenían el ambiente perfecto. La tierra apenas estaba pues apenas la estaban habitando, hermano. ¿Sí o no? Muchísimas personas creen que hoy que el medio ambiente, es que ellos no tenían, hermano, lo que ahora tenemos nosotros en la ciudad, que se llama contaminación. No había carros, ¿verdad? Nada, que el medio ambiente en donde naciste, que si naciste en un ambiente pobre, que si naciste en un ambiente rico, que determina las diferencias entre los individuos según la ciencia de hoy. Dicen que si uno pudiera simplemente preparar el medio ambiente apropiado a todas las personas, serían buenas. ¿Ustedes creen eso? Es lo que dice la gente de afuera. Vuelvo a decir, el pecado que mora en nosotros es lo que causa mucha diferencia. Dicen que si pudiéramos librarnos de los barrios pobres y colocar a la gente en hogares cómodos, entonces la gente tenía o también podría ser buena. Pero parece que esa realidad no funciona de esa manera. Estos dos jóvenes tuvieron el mismo medio ambiente, nuevo, un ambiente completamente, una tierra nueva, lo tenían. Génesis capítulo 4, versículo 3 continúa diciendo que pasado un tiempo, vaya conmigo ahí, 4:3, Caín hizo algo. Dicen que Caín trajo, no nomás lo visualizó, lo soñó. Caín obró y trajo algo del fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Fíjense que ahí dice que pasando un tiempo, o sea, no se dice exactamente cuánto tiempo, pero pasando en tiempo puede ser. Pienso yo, déjenme pensar esta parte de que se acuerdan que Dios hizo los 6 días, ¿no? Y el séptimo día que hizo Dios, descansó, como usted hace hoy. Como usted descansa un día y descansó. Y pienso que a lo mejor ahí fue donde ellos, pasando un tiempo, presentaron una ofrenda y le trajeron. En el momento que ellos descansan, traen la ofrenda y la presentan al Señor. Yo no sé, o a lo mejor pudo haber sido el lunes, pudo haber sido el martes, pero en un tiempo se dedicaron a traer una ofrenda a Dios, estos dos jóvenes. Y acuérdense que creemos que ese día podría haber sido el séptimo día. Estos jóvenes, acuérdense que pertenecían a la primera creación, es decir, a la vieja creación, o sea, los primeros, antes del diluvio. Así que se presentaron ante el Señor en un momento determinado, cuando trajeron esto. Dice aquí que Caín trajo. Esto implica que él presentó su ofrenda en un lugar determinado. Como usted y yo venimos a un lugar determinado a alabar y glorificar a Dios, pero esto no significa que nuestra ofrenda pare aquí. ¿Estamos? Nuestra ofrenda debe ser continua, nuestra adoración debe ser continua en nuestro diario vivir. Allá afuera es donde verdaderamente se ofrece la ofrenda. ¿Sí o no? Donde la gente te quiere escupir, donde la gente te quiere faltar al respeto, donde la gente se quiere burlar de ti por ser cristiano, donde la gente se quiere burlar de ti por ser buena persona o por creer la palabra de Dios. Ahí es donde la vera ofrenda, donde a veces tú le dices no a una mujer y le cierras la puerta como varón. O mujer, cuando te empieza a susurrar el oído un varón, cierras la puerta. Ahí es la verdadera ofrenda. ¿No les gustó, verdad? No, porque seguimos con esos juegos en WhatsApp, Instagram, Messenger. Y seguimos con esos juegos, jugando. ¿No te he dicho que el pecado está a la puerta, Caín?
Y a veces matamos al familiar sin darnos cuenta. Pero él presentó una ofrenda, ¿no? O sea, Caín de todas maneras se estaba presentando una ofrenda. Y no se estaba dando cuenta que era una ofrenda que a Dios no le iba a agradar. Dice que Abel trajo también de los primogénitos. No dice de una de sus ovejas. Él trajo sus primogénitas de las ovejas, las primeras. Y de la grasa de ellos. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el 5 dice, hay un pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín, ni a su ofrenda. Aquí hay dos cosas muy importantes. Dios ve tu vida y lo que traes. Para aquellos que piensan de que Dios mira el corazón, perfecto, te la compro. Sí lo ve Dios. De Dios dice que Dios no puede ser burlado. Ahí luego me pongo a cuentas contigo, Señor. Dios no puede ser burlado, porque Dios miró a Abel y a su ofrenda, y Dios miró a Caín y a su ofrenda. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra. Dios se sigue viendo ahorita de la fe de usted, pero también sus obras, también su caminar, también mis hechos, cómo hablo, cómo me dirijo, cómo soy, qué ofrendo a Dios. Y mire, qué padre que ahorita que está aquí mi familia y todos estamos aquí, podemos hablar de esta parte, porque no vamos a hacer ninguna ahorita recolección de ofrendas para algo. Dios mira tu ofrenda, hermanos. Dios mira, por eso nosotros se levantan diezmos, ofrendas. Dios mira tu corazón. Y todavía hay cristianos que dicen, Dios conoce mi corazón. Perfecto, Dios lo conoce y Él es el que lo pesa. O somos Abel o somos Caín. Abel presentó su ofrenda y Dios la vio con agrado. Y Caín también Dios la vio. Así que, nos dice una versión, no os hagáis. Dios nos ve en todo. Dios ve mi ofrenda, no voy a decir algo monetario. Dios vio mi ofrenda, hermanos, ahí tocando. Dios ve mi ofrenda cuando llego a la 1 de la tarde. Gloria a Dios por los que llegan y sirven aquí y preparan para que usted esté a gusto aquí y esté el grupo, o cuando el grupo se prepara en las prácticas. O sea, Dios ve esa ofrenda. ¿A quién se lo estamos dando? Al hombre hemos fracasado. Por eso es que muchos salen corriendo de la iglesia, porque ponen su ofrenda y su mirada en el hombre. Pero cuando la tienes bien puesta en Dios y la tienes tu mirada en Cristo Jesús, hermano, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Si ahorita hoy en día cualquier cosa hace correr a alguien, pero cuando venga el hambre, la tribulación, la angustia, la escasez, por causa de la palabra, ¿se imagina cuántos van a salir corriendo? ¿Qué eres? ¿Abel o Caín? ¿Cómo es tu ofrenda? Dice así, ahora, ¿cuál fue la diferencia entre estas dos ofrendas? ¿No se presentaron con una actitud de obediencia a Dios? La ofrenda fue una obediencia, hermanos. ¿Quién obedeció? Es que Dios les había revelado a ellos que tenían que traer un sacrificio. ¿Sí se ven los dos tipos de ofrenda? ¿Por qué? Acuérdense que la Biblia es cristocéntrica. Hablaban de un redentor, de un salvador, de un cordero que iba a derramar su sangre por la humanidad, por el perdón de nuestros pecados. Porque ese sacrificio, no la ofrenda de Caín, señalaba, el sacrificio de Abel señalaba ¿a quién? A Cristo. Fíjense desde dónde, ¿no? Desde dónde señalaba a Cristo. Quizás alguien destaque este relato en Génesis que no dice nada al respecto, pero Génesis capítulo 3 versículo 21 hay algo muy importante ahí. El Génesis 3:21 dice algo así: y el Señor Dios hizo vestiduras de pieles para Adán y su mujer y los vistió. ¿Hizo vestiduras de dónde? Y si hubo vestiduras, bueno, la Biblia no tiene que ser específica de que, bueno, cuando Dios derramó sangre ahí. Bueno, si fueron pieles de un animal, ¿qué tuvo que haber? Sangre. Alguien dice por ahí, sangre en el ring. ¿Quién? No, man. Ay, Dios. Tuvo que haber, y Dios los vistió. Ahora nosotros estamos vestidos de la sangre del Cordero. Él es el que nos viste, nos perdonó de todo pecado y su sangre nos lava, nos perdonó y nos da unas nuevas vestiduras, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, la gloria y honra sea para el Señor. Hebreos 11:4. Ese fue Génesis 3:21. Hebreos 11:4. Ahora imagínase, ¿quién le enseñó o quién le dijo a Abel y Caín qué deberían de presentar? Dios. ¿Sí o no?
Otros por ahí dicen que no, es que Adán, probablemente. Acuérdense que Adán dio una orden y bendito sea Dios por la mujer que pues, desobedeció. La desobediencia, el desobedecer, el no alinearse, el escuchar a la serpiente, entró el pecado. Entró el pecado, pero ninguno de los dos murió. Escuche bien, hermano, todo trae consecuencias. Vaya conmigo ahí. No a la Biblia, sino a pensar. Adán y Eva no murieron. ¿Estamos? Pero hubo una consecuencia y la pagó su hijo Abel. ¿Me explico? Entró la muerte. Nada más que ellos no fueron fatalmente muertos al instante, fueron sacados del huerto, ¿se acuerdan? Pero su hijo Abel pagó una consecuencia, porque Dios le dijo a Abel: el pecado está a la puerta, la muerte, la envidia, el celo lo consumió a Abel. Amén a Caín. Hebreos 11:4 dice: por la fe pues Abel ofreció a Dios, ¿qué? Todos conmigo digan, más excelente sacrificio que Caín. ¿Y cómo pudo hacerlo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es esta serie? ¿Cómo pudo hacerlo? Solamente por la fe. Pero la fe significa creerle a Dios. Dios puso el medio, la forma de cómo ofrecer un sacrificio, derramamiento de sangre, que hoy en día en muchas iglesias ni lo mencionan, lo clausuran. No debe de haber eso, pero sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, hermano. Si no podemos hablar de la sangre de Cristo, ¿de qué vamos a hablar? Si fue la que nos limpia, nos lava, nos perdona. Acordémonos qué es la fe. Fíjense en Romanos capítulo 10, en un versículo habla acerca y dice: la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué estamos oyendo hoy en día? ¿Psicólogos? ¿O vamos a que nos lean las cartas, hermanos? A que nos lean, a ver, te voy a leer la mano. Y ahora pues te voy a leer también la planta de los pies. Imagínense. Abel había tenido una revelación de parte de Dios. Lo mismo le sucedió a Caín, porque Dios a los dos, por igual. Ambos estaban en la misma familia, ¿verdad? Ambos eran hijos de Adán y Eva. Pero Caín, por voluntad propia, decidió ignorar esa revelación y presentó lo que él quería presentar: el fruto de la tierra, aquello que él había producido. En otras palabras, aquí encontramos el primer hombre que presentó sus obras a Dios. Pero también estuvo el hombre que presentó por medio de la fe el sacrificio de un corderito, que era Abel. Y por haber obedecido a Dios le costó la muerte. Puede ser para nosotros también. Obedece a Dios, camina como Dios manda y muchos te van a odiar. Tu familia te va a hacer un lado. Mucha gente va a decir: es que tú eres un fanático religioso. Por amor a Cristo, bueno, ambos estaban de la misma familia. El fruto de la tierra dio Caín. En otras palabras, aquí encontramos el primer hombre que presentó sus obras a Dios. Muchas personas están aún acercándose a Dios de esta misma manera, a través de sus obras. Es que yo voy a la iglesia y hago esto y hago aquello. ¿Y la fe? ¿Y la fe? O sea, dejamos la fe a un lado. No, sí, Cristo, pero no, es que, o sea, yo soy inversionista, yo soy esto, y hablamos de más. Caín trajo a Dios lo que él había producido con su esfuerzo. Abel trajo un cordero y lo sacrificó. Si usted hubiera estado allí, ¿qué hubiera preguntado a Abel? ¿Por qué lo hacía? Se pone a pensar: oye, ¿por qué haces esto? A lo mejor él podía haber respondido: porque Dios lo ha ordenado. Oye, ¿por qué te congregas? ¿Por qué tú vas a una iglesia cristiana? ¿Te han preguntado eso? ¿Por qué tú crees en Cristo? ¿O por qué tú haces esto? ¿Por qué vas tanto a la oración, a orar? ¿Por qué tú te basas en la Biblia? ¿O por qué? Muchas preguntas. Y hay muchas cosas bíblicas que podemos argumentar y decir: porque Dios así lo ha establecido y ordenado. Pero a veces tenemos el miedo.
No, es que mira, esta persona pues es buena conmigo y todo, pero yo mejor no le digo nada. No le puedo decir nada. No, es que ¿para qué? Pues si a mí me bendice y todo. Entonces no quieres incomodar la vida de las personas. Quieres tener 1 millón de amigos, como una canción de allá va. Y ahora con Facebook pues tienes millones y millones de amigos, con tal de que no los estorbes con tu testimonio o tu vida. Abel, por lo que hizo, incomodó a Caín. ¿Y Caín qué hizo? Lo mató. Entonces podemos decir que la madre él le dijo, Dios había ordenado. A continuación usted podría haber preguntado también, podemos haberle preguntado, ¿crees que este cordero quita tu pecado? Entonces Abel pudo haber dicho, o continuando explicando, yo he dicho que Dios me mandó a traer este sacrificio. Fíjense, yo lo estoy presentando por fe, mirando el tiempo en que ese libertador y salvador vendrá, porque todo era sombra de lo que había de venir. Así es que el mismo comienzo de los tiempos, Dios presentó muy claramente un camino abierto hacia Él desde el principio de la fundación del tiempo y de la humanidad. Recordemos también un texto conocido en este libro de Hebreos 9:22. Una parte de Hebreos 9:22, y como lo dijimos hace un momento, sin derramamiento de sangre, hermanos, no hay remisión de pecados. Nosotros nos presentamos ante Dios sobre la única base de que somos pecadores. ¿Cuántos levantan la mano? ¿Somos pecadores? Sí, somos pecadores. No, pero yo doy limosnas, yo ayudo al pobre. Eso está bien. Acuérdense que hubo un joven que se puso de pie, se inclinó. La manera que muchos dicen que este joven se inclinó fue de una sola rodilla. Oh maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y todo eso. Y mira, yo le doy a los pobres. Mira, yo hago esto. Pero Jesús le dio en el clavo y le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo. Y no solamente quedó ahí, sino sígueme. A lo mejor la parte que dijo, venderlo y todo sí, pero seguirlo. O seguirlo está bien, pero dejar todo, no. ¿Sí ve? Y una vez dije, Dios no te pide mucho. ¿Sí sabían eso? Dios no te pide mucho. Dios te pide todo. Dame todo. Dame a tu esposa. Muchos queremos que Dios arregle nuestra situación en la casa, en familia, pero este apartamentito que está aquí, ese no te lo voy a dar. Restringimos a Dios. El día que Dios nos restrinja el oxígeno y le apague, caray, ¿verdad? Nosotros nos presentamos ante Dios sobre la única base de que somos pecadores y de que el castigo por nuestros pecados debe ser pagado, porque la paga del pecado es muerte. Pero oh bendito Jesús, su dádiva es vida. Vida. Fue por esta razón que ese cordero debía ser sacrificado. El pequeño cordero no podía quitar ese pecado, ciertamente, pero prefiguraba y anunciaba la venida de un Mesías, de un Cristo, de un Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que el hombre no podía hacer nada, sino Dios mismo dijo, yo me proveeré de mi propio sacrificio. Ese es mi hijo, que se lo entregó por ti, por mí, por todos los que estamos aquí, que es el Cordero de Dios. Así que la ofrenda de Abel fue ofrecida con fe, completamente. La ofrenda de Abel señaló a Cristo y él la presentó por fe. Y su fe, ¿qué hizo, hermanos? Actuó, dio testimonio. Que tu fe, que mi fe, que en esta iglesia o en cualquier iglesia que Dios te lleve, sea aquí, sea en yo no sé dónde Dios te pueda llevar a otro lado, que tu fe dé testimonio de lo que creemos, hermano. Si no, vana es nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchos nos jactamos de creer. No, sí, Cristo, Él me lavó por mi sangre. ¿Y tus frutos? ¿Y tu testimonio? Mira lo que hizo Abel. Abel lo mató su hermano por dar testimonio de la obediencia que Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y a ti y a mí, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho, haz esto, acomoda tu vida, arregla tu vida? Y no queremos. Oh hombre vano, ¿no sabes que esta noche vienen por ti
y vas a pasar a dar cuentas. Lo que tú hiciste en esta tierra, ¿quién se lo va a quedar? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Es nada más para que meditemos, no estamos enojados, ¿eh? Por lo tanto, estimado hermano, Dios mostró el camino con mucha claridad desde el principio de la creación, y en la actualidad, aunque el hombre pueda ser un extraño, un caminante errante o un insensato, no necesita por ello cometer el error de Caín. No, Dios nos ha presentado este asunto de una manera muy clara. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre o al cielo si no es por la fe en Él. Es el camino hacia Dios, no hay más. No hay un gordito que le soban la panza, no. No hay alguien que tú tienes que ir a confesarte y que tienes que estar en una capillita y que te diga 10 Padres Nuestros. No, es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Le da gloria a Dios? Dele gloria a Dios, hermano. A Cristo sea la honra y la gloria. Dios mismo le entregó para morir por nuestros pecados. Abel, en consecuencia, nos ilustra el camino de la fe, el camino rociado con sangre, ese camino que es Cristo mismo. La fe de Abel no le permitió obtener riquezas. A lo mejor tu fe en esta vida no te va a permitir tener riquezas. Te va a permitir tener una familia, te va a permitir tener 1 o 2 hijos, porque 10, imagínate guiar uno en la fe, lo difícil que es. Ahora 10. Ahora no te estoy diciendo que tengas 2, 3, ten lo que tú quieras, si te dan las fuerzas, ¿va? Y ahora, si también la esposa, ¿va? Porque, o sea, el hombre muy, puedo tener un equipo de fútbol americano, tanto padre. El problema es que la esposa quiera, ¿va? Entonces vemos de que Abel, hermano, la fe de Abel no le permitió obtener riquezas, bendiciones, ni siquiera una resurrección física. Dios podía haber hecho un milagro, bueno, levantó a Lázaro, ¿no? Pero Abel, ¿no?, quedó ahí para mostrarnos que su fe, muchas de las veces, y lo vamos a ver en todo el capítulo 11, por eso les recomiendo que lo lea, porque muchos sufrieron prisiones, muchos fueron aborrecidos, muchos fueron golpeados, muchos fueron desterrados, muchos les quitaron sus casas por causa de ser malos pagadores, no, de ser malos amigos, no, por su fe. Al menos el texto no señala eso. Más bien, según la historia, su fe provocó su muerte. Caín se llenó de envidia y mató a su hermano. Por eso la Biblia dice que en nuestros frutos aparece en el fruto de la carne está la envidia, la avaricia, la lujuria, de agarrar lo que no es tuyo, ¿verdad? Terminando en ese instante con su existencia en este mundo y con toda posibilidad de un éxito terrenal de la vida cristiana de Abel. La vida de Abel acabó con un trágico homicidio de su propio hermano. Así se consumó el primer caso de asesinato en el seno de la primera familia de la tierra. ¿Cómo la ven? Ah, qué bonita familia va. Y tú que te quejas, ¿no? De que ya no me habla mi hermano. Bueno, pues, o sea, tu hermano carnal va. Bueno, pues, arregla las cosas, ¿no? O no tengas envidia de tu hermano o de tu hermana, ni mucho menos. La fórmula parece extraña, pero la fe de Abel en cierta manera terminó en su muerte. Su confianza en Dios condujo al fin de su existencia en este mundo. Resultó contrario a los que muchos cristianos piensan hoy en día que la fe puede traer. Abel no logró proezas, no conquistó reinos. Abel no tapó bocas de leones, ni siquiera pudo controlar la furia de su hermano. La suya fue una fe sencilla, sin grandes logros a los ojos humanos. Lo único que vemos es que la fe de Abel produjo una devoción tal que Caín en su pecado terminó con su vida. Cuando tú verdaderamente estableces una relación con Dios, tú y yo, de pasión y devoción por Dios, vas a generar celos en otros que se dicen cristianos. Vas a generar envidia en otros, pero que tu fe sea tan humilde como nuestro Hacedor, como Cristo Jesús, que Él vino como pobre a este mundo, que Él vino o sea, dice, Él siendo Dios no escatimó a cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo extraordinario pues de Abel? De su fe. ¿Por qué se encuentra en la lista de hombres distinguidos por su fe? La respuesta es sencilla, hermanos. Lo mismo que te dice a Dios en esta tarde, tu fe que honre a Dios. Que tu fe
lo que tú dices creer, honra y honre a nuestro Señor Jesucristo. Su confianza trajo gloria al Señor. ¿Ve que no queda nada para nosotros? Es que digan que prediqué, que enseñé, que canté bonito, que toqué bonito. Que mi fe honre a Dios. Que mi vida, siempre lo digo así, me encanta decirlo, que mi vida sea un reflejo de su gloria. Que seamos nosotros vasos de honra y gloria para el Señor. ¿Cuántos quieren ser usados así? Tener fe, que se nos quite esas malas palabras, que se nos quite esa forma de tener la perspectiva de la vida, que dinero, dinero, mujeres, mujeres, drogas, drogas, y drogas de endrogarte y drogas de drogas. O sea, que se nos quite eso y que seamos verdaderamente llamados hijos de Dios. Que Dios hable de nosotros, no que la gente, sino que Dios hable de nosotros. Dios, hermano, es glorificado cuando un pecador renuncia a sus esfuerzos y sabiduría para confiar solamente en Él. Y la fe de Abel despertó en su corazón una devoción que glorificó a Dios, y ahí reside lo extraordinario. Que mi fe y mi devoción a Dios glorifique a nuestro Señor. La fe puede ser vista como la llave para el éxito. No puede ser vista, ni el poder para lograr tus sueños o para alcanzar una vida de triunfos terrenales. Porque si no, Dios se vuelve un fetiche. Porque solamente lo necesitamos cuando nos vemos atorados, o decimos nosotros, ¿verdad? La carreta se me atoró y ahora sí acudimos. Que Dios sea glorificado en lo bueno y en lo malo. En todo tiempo sea Dios veraz. Tenemos que recuperar el sentido bíblico, hermanos, de la fe, y no ser llevados por nociones modernas como ciertos movimientos que hay. El cristiano debe de ser exitoso. ¿Has oído eso? Que seas exitoso en tu fe y en tu manera de vivir para agradar a Dios, en santidad y consagración. Y ahí es donde no nos gusta. La vida cristiana exitosa, podemos decir pues que descansa verdaderamente en Dios y hace la voluntad del Padre para darle la gloria a su Padre. Aunque sea privada de seguridad, de prosperidad, de abundancia terrenal, debemos abandonar ese tipo de movimiento, hermano, o de creencia terrenal, y abrazar la fidelidad del Señor. Tener a Cristo es ganancia. Acompáñame rápidamente a Filipenses capítulo 3. Ya casi terminamos. Este es el último texto para leerlo. Que tu fe verdaderamente honre a Dios, que tu fe pueda cambiar vidas a otras personas. Que decir, lo que tú tienes, eso quiero. ¿Sale? Filipenses capítulo 3, versículo 7. El verdadero éxito del cristiano dice: pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia. Las he estimado como pérdida por algo tan hermoso, que es por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de otra cosa, amor, y luego del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Sí entiendes esa palabra? Mi Señor. Mi Señor. ¿Verdaderamente es tu Señor? Cuando a veces recortas tu mano en tu tiempo, en tu vida, en tu testimonio, ¿verdaderamente es tu Señor? ¿Cómo está tu fe? Por amor del cual lo he perdido todo. ¿Hay alguien aquí que haya perdido todo, hermano? No perdimos una llantita, un carrito. No sé, Pablo lo dice: por lo cual he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Cuántos quieren conocerle? Queremos conocerle más, ¿no? Por eso, ¿quieres conocerle? ¿Cuántos quieren conocer más a Cristo? Vente los jueves. Ouch, no, ya no. Ya ve, ahí está el primero. Ve, o sea, es algo cuando queremos conocerle. Bueno, si no quieres venirte los jueves, bueno, que Dios te lo ponga, pero sí te animo a algo: lee la Biblia todos los días. Y la misma Biblia te va a decir: no te dejes de congregar.
Lo pasado a lo mejor fue algo de hombre, ¿va? Pero ahorita la Biblia te dice, no te dejes de congregar. ¿Como quién? No dice pocos, dice muchos. O vente los martes a orar. No, mejor que sigan orando por mí. No, vente a interceder. Vente a interceder por alguien más. ¿Sí o no? Pero muchos no quieren conocer a Dios de esa manera. No sé si estoy bien diciendo esta parte. En México se llama algo que le dicen el asadón. No sé, Venezuela, Colombia, asadón es algo cuando empiezan a barbechar la tierra y hacen un surquito, no sé cómo le digan. ¿Asadón también? Ok, asadón, o sea que todo para ti. Quiero las bendiciones de Dios para mí. Pero a la hora de esparcir semilla no queremos. Y la semilla también es toda esa parte. Y dice, terminando, dice, en fin, versículo 10 de Filipenses 3, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante ¿a quién? A él en su muerte. Entonces que el cristiano, por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Dice Pablo también, dice, para mí el vivir y el morir, para Abel su muerte fue ganancia, pero fue pérdida para Caín. Por eso dije al principio, ¿eres un Abel o eres un Caín? Y termina diciendo, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Alguien escribió unas palabras refiriéndose a esto para concluir, definiendo más integralmente la fe como la inclinación de tu corazón a confiar a Dios y solo en Cristo para salvación, y la disposición que se deleita en Dios, que se apoya en sus palabras, que toma en serio sus mandatos, promesas y advertencias. Si hoy en día se dice que Cristo viene pronto, hermano, Cristo viene pronto. ¿Estamos listos? Amén. Y a que anda confiadamente en los caminos de Dios que Él ha ordenado. Y esa confianza, creencia, fe se nota, pero Dios la honra, tu obediencia aquí en la tierra, y la recompensa puede ser en la eternidad. Amén. Que nuestra fe, hermanos, demuestre, que tu fe y mi fe demuestre un más excelente sacrificio, como Abel apuntó hacia Cristo. ¿Sale? Por eso es que queremos menguar cada día, menos enojo, menos arranques de ira en casa, que seamos buenos cristianos, que amemos a Dios con devoción y amor y pasión. Porque déjame decirte estos dos pensamientos antes de terminar. Es tu fe, como era el tema, ¿no? Lo que veníamos hablando. ¿Es tu fe un mejor, excelente sacrificio hoy en día? Pero déjame decirte esto, Dios no tiene un plan B. ¿Sí sabías eso? Este es el plan de Dios y se va a cumplir, hermanos, y todo se está alineando para que se cumpla. Desde que Abel hizo ese sacrificio hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, se cumplió. Y lo que viene más adelante, Dios no tiene un plan B. Él solo sigue teniendo un plan y todo pasará exactamente como Él quiere. ¿Te quieres alinear a su voluntad? ¿Tener fe y obedecerle? El Señor te dice, es hoy. No dejes para mañana. No sea del movimiento, somos los hombres del mañana, que dejamos todo para mañana, va. Sé del movimiento del tengo fe hoy. Ayúdame, Señor. Jesús, mis hermanos, no cambió ni cambiará el evangelio. Escuche bien. No cambió ni cambiará el evangelio para adaptarlo a las personas, para adaptarlo a ti, no, a tu estilo de vida, no. Esto no va a cambiar. Obedecemos o tenemos fe y obedecemos, o el Señor va a decir un día, apartados de mí, hacedores de maldad. Él cambió y Él sigue cambiando las vidas de personas para que por la fe en su evangelio obedezcan y sigan sus pasos. He ahí el pensamiento.
Dios no va a cambiar su evangelio. Dios no va a cambiar. Tenemos a Cristo como lo último que Dios habló. ¿Lo aceptas o lo dejas? En esta hora Dios te hace la invitación. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, si quieres ser parte de la congregación del Señor, del cuerpo de la iglesia de Cristo, la invitación está ahí. Hermano, comprométete con el Señor, no con este hombre, porque puedo ser falto de una u otra manera y queremos agradar a Dios como tú, como cada uno de nosotros, comprometidos con la verdad, con el evangelio. Y déjame decirte que Dios lo que promete lo cumple, sea en esta tierra o sea en lo eterno. Ponte de pie un momento, por favor. Jesús, lo dije así, Él no cambió ni cambiará el evangelio para adaptarlo a las personas a tu estilo de vida. Porque yo he oído muchos, yo oro todas las mañanas, yo le pido a papá Dios que me bendiga y todo, pero no te quieres alinear a la voluntad de Dios. Y hemos pagado consecuencias muy fuertes, hermanos. No queremos obedecer a Dios, no queremos estudiar su palabra, no queremos orar, queremos que oren por nosotros. Pero nos basta solo conocer a Jesús y creer en Él y obedecerle. Así que ahí donde estás en tu lugar, yo te hago una invitación, hermano, que cierres tus ojos y tú mismo hables con Dios y decirle: hoy vengo a ti, me postro a ti delante, Señor. Rinde tu corazón. Si quieres arrodillarte ahí en tu lugar, mira, la postura, Dios ve la del corazón, como vio con Caín y como vio con Abel. Pero la fe de Abel glorificó a Dios. Su sangre aún da testimonio. Fíjese los años que han pasado, hermano, y estamos hablando de Abel y Caín. Que tu vida pueda bendecir a tus hijos, que tu testimonio de vida, de amar, de venir a la iglesia, de servirle a Dios en las calles, dando comida, ayudando al prójimo, ayudando a aquellos, hablándole de la palabra, que tu vida sea un reflejo de la gloria de Dios. Que en tus oraciones, que al momento que tú te congregues, que tú leas tu palabra, que al momento que tú dar tu ofrenda, tu diezmo, Señor, lo hago para adorarte, y eso no pudiera pagar nada, Señor, del sacrificio que tú hiciste por mí, porque tú me viste que tan perdido andaba. Hoy vengo a ti, Señor. Quiero entregarte, Señor. Habla con el Señor un momento. Y el Señor quiere que te reconcilies con Él. Y Él nos pueda abrazar y decir: Señor, aquí estoy. Para adorarte, tú eres mi rey. Cierra tus ojos ahí en tu lugar un momento y medita simplemente en lo bueno que Dios ha sido, pero en lo que Dios te ha pedido de ti, de lo que Dios te ha pedido y te ha venido recalcando: esto es lo que quiero de ti. Delante de ti, delante de ti, si eres el creador, ese es el dueño de todo, dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí. Pide el Señor de ti tu corazón, mi corazón. Levanta tus manos ahí en tu lugar y dile: te adoraré, Señor. Que al momento de salir de este lugar quiero adorarte, Señor, con todo mi corazón. Quiero ser la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir, vamos, iglesia, que se oiga su voz. En obediencia a ti, en obediencia a ti, sea esa melodía, sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré, Señor. Vamos, iglesia, que se oiga su voz. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir
en obediencia a ti. Sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que más de alguno de nosotros nos has hablado, Señor, porque estamos vivos, Señor, y tú eres un Dios de vivos, Señor. Gracias por poder recibir tu palabra, Señor, porque aunque tal vez, Señor, nos haya incomodado, Señor, en nuestra mala manera de vivir, nuestro viejo hombre, Señor, tú, Señor, quieres que día con día nos despojemos más y más de Él, Señor, y vengamos a ser, Señor, a esa imagen de nuestro Señor Jesucristo, a esa altura, Señor, de ese varón, Padre perfecto. También, Señor, tú dijiste en tu palabra, Señor Jesucristo, que tu yugo era fácil, Señor, que era ligera tu carga, Señor. Si no es que nuestra humanidad, Señor, y nuestra pecaminosa manera de ser, Señor, se oponen, Señor, a tu palabra, pero danos la sabiduría y el entendimiento necesario para poder vivir, Señor, una vida, Señor, en obediencia a ti, mi Señor. Te queremos adorar, Señor, y bendecir, Señor, no solo de labios, Señor, sino de hechos, Padre. Gracias por tu palabra nuevamente, Señor. Queremos también en esta tarde, Señor, en este momento, Señor, suplicarte, Dios, y despedirnos de este lugar, Señor, pero no de tu santa presencia, Señor. Que seas tú guiándonos, que seas tú, Señor, teniendo cuidado de nosotros como hasta este día, Señor. Padre, nos despedimos, Señor, de este lugar. Despidos en amor, en santidad, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Eres santo, Señor, y eres el Dios verdadero, el Dios eterno. Amén, Señor.